La muerte pocas veces acontece de manera repentina. En la mayoría de las situaciones se trata de un tránsito paulatino, un crepúsculo entre dos dimensiones. En los últimos instantes de existencia, el organismo humano comienza a ralentizarse, como si una fuerza imperceptible estuviera facilitando la separación del alma. La temperatura corporal baja, las extremidades se enfrían y una sensación de pesadez invade los músculos. La respiración se torna irregular y superficial, el pulso se debilita y la visión pierde claridad. El tiempo parece extenderse y la realidad adquiere un matiz onírico, donde los sonidos se vuelven distantes y las imágenes se mezclan con recuerdos. Algunos individuos experimentan una serenidad insólita, como si fueran envueltos por un manto de calma infinita. Otros, por el contrario, sienten angustia, temor o una sensación de caída, como si estuvieran atrapados entre dos mundos en discordia. En ese momento crucial, hay quienes aseguran vislumbrar figuras etéreas o sombras conocidas que parecen aguardarlos al otro lado. Muchas personas narran experiencias en las que sienten la presencia de seres queridos fallecidos que los llaman con ternura indescriptible, mientras que otros experimentan una energía perturbadora, resultado de culpas o asuntos pendientes con el plano terrenal. Antes de continuar nuestra jornada a través de esta increíble historia, escribe y responde en los comentarios. ¿Crees en la reencarnación de las almas? ¿Has tenido alguna experiencia espiritual interesante que te haya hecho reflexionar sobre vidas pasadas? Deja tu relato en los comentarios y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha para darle like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Según el espiritismo, la separación del alma no ocurre de inmediato. Es un proceso influenciado por el estado emocional y espiritual del individuo. Aquellos que han cultivado la espiritualidad y aceptan la muerte como un paso natural, suelen vivir una transición apacible. En cambio, para quienes permanecen atados a lo material, al temor o al resentimiento, este paso puede resultar más turbulento. Algunos sienten una presión en el pecho, como si una fuerza los retuviera, mientras que otros experimentan una sensación de elevación, como si flotaran por encima de sus propios cuerpos, observando su muerte desde una perspectiva externa. A medida que el cuerpo pierde vitalidad, el espíritu comienza a percibir una realidad diferente, una dimensión que antes permanecía oculta tras el velo de la materia. Es el umbral del más allá, el punto de no retorno donde el alma empieza a atisbar lo que le aguarda. Es un instante de revelación y para muchos de asombro y desconcierto. La transición apenas comienza y lo que suceda a continuación dependerá de la historia que cada ser haya trazado durante su vida, el último suspiro y el desprendimiento del alma. La muerte física, lejos de ser un evento instantáneo, suele manifestarse como un proceso gradual, un tránsito silencioso en el que el alma comienza a desligarse de su envoltura carnal. En los últimos momentos de vida, el cuerpo humano pierde fuerza. Los párpados se tornan pesados, como si una sombra densa los cubriera, y la respiración se ralentiza, volviéndose irregular y entrecortada, como si cada inhalación fuese una lucha contra lo inevitable. El corazón, que durante años mantuvo su firme latido, comienza a desfallecer, y el calor vital abandona poco a poco la carne, dejando un frío penetrante que recorre la piel. Para quien está a punto de partir, la percepción de la realidad comienza a distorsionarse. La conciencia se fragmenta, flotando entre la dimensión física y las primeras manifestaciones del plano espiritual. En ese estado de transición, es común experimentar visiones o sensaciones singulares. Algunos describen una luz cálida y envolvente,
mientras otros se encuentran atrapados en una penumbra inquietante, donde ecos de voces conocidas susurran sus nombres. Esta dualidad, la de existir entre dos mundos, es inconfundible. El alma escucha un llamado sutil, pero aún se aferra a la materia, como una hoja temblorosa que no termina de desprenderse de su rama. Según el espiritismo, el desprendimiento del alma no es inmediato. Su naturaleza puede variar dependiendo del estado emocional y espiritual del individuo. Aquellos que han aceptado la muerte como una transición natural y han cultivado la espiritualidad suelen experimentar un tránsito sereno, sintiendo la presencia de entidades benevolentes que los acompañan y guían. Por otro lado, quienes temen la muerte niegan la existencia del más allá o cargan con remordimientos profundos, pueden enfrentar un proceso más angustiante. La resistencia a abandonar el cuerpo genera una sensación de opresión, una lucha interna marcada por el temor y la incertidumbre. En algunos casos, los lazos emocionales con el mundo material complican aún más el desprendimiento. Las preocupaciones por asuntos inconclusos, la culpa por palabras no dichas o el deseo de proteger a los seres queridos pueden hacer que el espíritu permanezca cerca de su cuerpo, percibiendo con angustia las lágrimas y los lamentos de quienes lo rodean. Algunos intentan comunicarse, gritar que aún están presentes, pero sus palabras no encuentran respuesta. La impotencia y la incomprensión suelen ser los primeros sentimientos después de la muerte, seguidos por una inevitable confrontación con la propia realidad espiritual. A medida que el cuerpo pierde su vitalidad, el espíritu comienza a experimentar una nueva percepción del entorno. La materia queda atrás y una ligereza desconocida se manifiesta, como si cadenas invisibles se desvanecieran. Para muchos, esta experiencia se asemeja al despertar de un profundo sueño, con una mezcla de desconcierto y reconocimiento. La sensación de flotar o de observar la escena de su propia muerte desde una perspectiva elevada es frecuentemente relatada por quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, la travesía no concluye allí. Dependiendo de su evolución espiritual, el alma puede ser recibida por guías o seres queridos que ya han partido, quienes la orientan y reconfortan en este nuevo comienzo. También puede encontrarse en un estado de confusión temporal, especialmente si la muerte fue repentina o violenta. En estos casos, la asistencia espiritual resulta esencial para ayudar al alma a comprender su situación y seguir adelante en su camino. El momento del último suspiro marca el punto de no retorno. Para los vivos, parece una exhalación fugaz, apenas perceptible, pero para el alma, este instante puede extenderse en una compleja serie de sensaciones y revelaciones. La separación definitiva del cuerpo brinda una claridad inesperada, permitiendo que el espíritu contemple la vida que dejó atrás con una perspectiva renovada. Cada acción, pensamiento y sentimiento cobra significado y el alma comprende la trascendencia de sus elecciones. Lo que aguarda al otro lado es un misterio que solo cada espíritu puede desvelar. Para algunos, el paso hacia planos superiores es inmediato, mientras que otros necesitan un tiempo de reflexión y reparación. En cualquier caso, la existencia continúa y la muerte, lejos de ser el fin, se revela como un nuevo comienzo en el infinito ciclo de la evolución espiritual. El impacto de la realidad en el más allá. La experiencia del primer instante después de la muerte puede ser un impacto abrumador para muchas almas. Aquello que en vida era un enigma se revela de forma repentina y con una claridad deslumbrante. El cuerpo físico ha quedado atrás, pero la conciencia permanece intacta. Los pensamientos siguen fluyendo, las emociones persisten
y el espíritu se enfrenta a una nueva y desconcertante realidad. Algunos describen una sensación de ligereza, como si una pesada carga se hubiera disuelto, mientras otros sienten angustia, especialmente si no estaban preparados para la transición. Uno de los testimonios más conocidos sobre experiencias cercanas a la muerte es el de Anita Moorjani, quien, tras entrar en coma debido a un cáncer terminal, relató haber vivido un viaje fuera de su cuerpo. Según sus palabras, experimentó una profunda sensación de libertad y amor incondicional. El dolor y el miedo desaparecieron por completo. A pesar de esa paz, sintió un vínculo con su vida terrenal y tuvo la posibilidad de regresar. Su caso es solo uno entre los miles de relatos que describen la transición entre la vida y la muerte como un momento de revelación y comprensión. Para quienes han cultivado la espiritualidad y enfrentan la muerte con serenidad, la transición suele ser acompañada por la presencia de seres luminosos, guías espirituales o familiares fallecidos que los reciben con amor. Estos encuentros brindan consuelo y orientación, ayudando al alma a adaptarse a su nuevo estado. Sin embargo, no todas las almas comprenden de inmediato lo que ha ocurrido. Aquellos que partieron repentinamente o que no aceptaban la idea de la muerte en vida pueden experimentar una gran confusión. Al encontrarse en un plano sin tiempo ni materia, intentan aferrarse a la existencia terrenal, buscando interactuar con sus seres queridos sin obtener respuesta. Esto genera una sensación de frustración y desamparo. El espiritismo, especialmente a través de las enseñanzas de Allan Kardec, explica que el espíritu, al desligarse del cuerpo físico, conserva su individualidad, su memoria y su personalidad. Sin embargo, la claridad con la que percibe su situación depende de su evolución espiritual. Algunos espíritus aceptan rápidamente su nueva condición y avanzan hacia planos superiores de existencia. Otros, por el contrario, quedan sumidos en un estado de perturbación, una especie de niebla espiritual, donde la percepción es borrosa y el tiempo parece dilatarse. Esta etapa puede durar días, meses o incluso años en la dimensión espiritual. Un ejemplo conmovedor es el relato de un hombre que, después de fallecer en un accidente automovilístico, aseguró haber despertado en un hospital. Caminaba por los pasillos, intentaba hablar con médicos y familiares, pero nadie respondía. La confusión persistió hasta que vio su propio cuerpo inmóvil sobre una camilla. Solo entonces comprendió la realidad de su muerte. Este tipo de experiencias son frecuentes y están alineadas con la descripción espírita del estado de turbación post-mortem. En muchos casos, los espíritus permanecen apegados a la vida material debido a asuntos inconclusos, culpas o preocupaciones por sus seres queridos. Esta resistencia a partir puede hacer que continúen vagando por los lugares donde vivieron o fallecieron, en un intento desesperado por comunicarse. En ocasiones, estas presencias se manifiestan a través de fenómenos como ruidos inexplicables, alteraciones en el ambiente o incluso apariciones fugaces. Según el espiritismo, son almas que aún no han comprendido su condición y necesitan asistencia espiritual para continuar su camino. Por otro lado, los espíritus que logran desprenderse de la materia experimentan una notable expansión de conciencia. La sensación de peso desaparece y muchos describen haber sido envueltos por una luz cálida y reconfortante. La percepción del tiempo cambia. Lo que para los vivos puede parecer un instante, para el espíritu puede sentirse como un extenso periodo de reflexión. Este momento es una oportunidad para revisar la propia existencia, observar las acciones realizadas y comprender las consecuencias de cada elección.
En muchas tradiciones espirituales, el tercer día después de la muerte tiene un significado especial. Se cree que en ese momento, el alma alcanza mayor claridad y comienza a ser guiada hacia una nueva etapa de su existencia. Para algunos, esto implica el reencuentro con seres queridos en el plano espiritual. Para otros, supone enfrentar una profunda evaluación de sus acciones en la vida terrenal. Este proceso, conocido como revisión de vida, no es una condena, sino una oportunidad de aprendizaje. El espíritu contempla cada pensamiento, palabra y acción desde la perspectiva de los sentimientos que causó en los demás, experimentando tanto el dolor como la alegría que generó. Para aquellos que temen este momento, es importante recordar que el amor y la comprensión predominan en el plano espiritual. Los guías y mentores espirituales asisten al alma con paciencia y empatía, ayudándola a reconocer sus errores sin juicio. El proceso de purificación y crecimiento es continuo y cada alma recibe las oportunidades necesarias para evolucionar. La muerte, lejos de ser el fin, marca el inicio de una nueva etapa. Cada espíritu, según su nivel de conciencia, avanzará hacia experiencias que reflejan sus aprendizajes y desafíos pendientes. El viaje continúa, y la mayor revelación tras el último suspiro es que la vida, en su esencia más pura, jamás se extingue, solo cambia, transformándose en una existencia donde el alma sigue creciendo, amando y aprendiendo en la infinita continuidad del universo. El destino de las almas buenas y las almas en oscuridad. El cuarto día después del fallecimiento marca un momento clave para muchas almas. A medida que la niebla de la confusión comienza a disiparse, el espíritu adquiere una mayor comprensión de su nueva realidad. Para algunos, este despertar representa el inicio de un viaje lleno de paz y reencuentros, mientras que para otros implica enfrentarse a las consecuencias de sus acciones pasadas. Esta etapa es una oportunidad para la reflexión, el aprendizaje y la preparación para los próximos pasos en el camino espiritual. Quienes llevaron una vida guiada por la bondad, la empatía y el amor, experimentan una transición más apacible. Su espíritu se siente liviano, como si flotara en un estado de armonía y plenitud. Numerosos relatos de experiencias cercanas a la muerte describen encuentros con seres de luz, entidades de energía pura que irradian amor incondicional. 1. De los casos más notables es el de Betty Eddy, quien tras haber sido declarada clínicamente muerta, afirmó haber sido acogida por figuras luminosas que la llenaron de una paz indescriptible. Según su testimonio, estas entidades le transmitieron un mensaje profundo. La existencia no termina con la muerte y el amor es la fuerza suprema que guía el universo. Desde la perspectiva del espiritismo, Allan Kardec enseña que los espíritus de mayor evolución son recibidos en planos superiores, donde prevalece la armonía y la vibración elevada. En estos lugares, el alma experimenta una expansión de la conciencia, comprendiendo con mayor claridad el propósito de su existencia terrenal. Este estado de iluminación permite al espíritu revisar sus experiencias pasadas desde una perspectiva más amplia, reconociendo las lecciones aprendidas y los vínculos afectivos que fortalecieron su evolución espiritual. Además, en esta fase, muchas almas experimentan reencuentros con familiares y seres queridos que partieron antes que ellos. La comunicación trasciende las palabras, estableciéndose a través de pensamientos y emociones puras. La sensación predominante es la de un regreso al hogar, donde el tiempo y el espacio pierden su significado y el amor se manifiesta en su forma más auténtica. Sin embargo, no todas las almas logran encontrar la paz de inmediato. Aquellos que vivieron inmersos en el egoísmo, la crueldad o el materialismo excesivo
pueden enfrentarse a un panorama muy diferente. En lugar de experimentar la luminosidad y el amor, estas almas sienten una densa oscuridad que refleja el peso de sus propias acciones. No se trata de un castigo impuesto, sino del resultado natural de las vibraciones negativas que han cultivado a lo largo de su existencia. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Howard Storm, un hombre que tras una experiencia cercana a la muerte, relató haber sido llevado a un lugar de profunda penumbra por entidades que parecían alimentarse de su angustia y desesperación. Su salvación solo llegó cuando, en medio del sufrimiento, recordó el poder del amor y pidió ayuda. Este relato ilustra cómo el estado emocional y espiritual del individuo influye directamente en su experiencia post-mortem. Las almas atrapadas en la oscuridad a menudo intentan aferrarse a su vida pasada. Pueden deambular por los lugares donde vivieron, intentando comunicarse con los vivos sin ser percibidos. En su desesperación, algunos generan fenómenos paranormales, como ruidos inexplicables o sensaciones de presencia. El espiritismo explica que estos espíritus errantes no son malintencionados en esencia, sino que están perdidos y requieren asistencia espiritual para liberarse de su sufrimiento. A pesar de la aparente desesperanza, el espiritismo sostiene que ningún espíritu está condenado eternamente. Seres de luz, actuando como guías y protectores, trabajan incansablemente para brindar apoyo a las almas en tormento. La evolución es siempre posible, y el primer paso hacia la redención es el reconocimiento de los propios errores y el deseo genuino de transformarse. Para las almas que sienten remordimiento sincero, el camino hacia la luz permanece abierto. Muchas comunicaciones espirituales, registradas a través de médiums, muestran que el arrepentimiento es una fuerza poderosa capaz de desencadenar la transformación interior. Un caso emblemático descrito en El Libro de los Espíritus relata la historia de un hombre que, tras haber causado sufrimiento a su familia, permaneció sumido en la desesperación después de su muerte. Solo al enfrentar el dolor que infligió y expresar un deseo honesto de redimirse, pudo recibir la asistencia de entidades superiores y comenzar su proceso de sanación. El impacto del despertar, cuando el espíritu comprende su nueva realidad. El instante en que el espíritu se desprende del cuerpo físico marca el comienzo de una jornada de revelaciones y autoconocimiento. Para algunos, este proceso ocurre de forma serena, envuelto en una sensación de alivio y ligereza. Para otros, sin embargo, el despertar espiritual es un choque abrumador, un impacto profundo que sacude las fibras más íntimas del alma. Cuando la muerte física se consuma, la conciencia no se apaga, al contrario, se intensifica. El espíritu, antes limitado por los sentidos corporales, ahora percibe con una claridad que trasciende toda experiencia terrenal. Pero esta lucidez no siempre llega de inmediato. Muchos, al separarse de su cuerpo, experimentan una confusión inquietante. La mente, acostumbrada a los límites del plano material, se resiste a aceptar la nueva condición. En los primeros momentos tras la muerte, algunos espíritus permanecen aferrados a la ilusión de lo físico. Perciben su entorno con aparente normalidad, viendo con nitidez los rostros de sus seres queridos, las habitaciones conocidas e incluso sus propios cuerpos inertes. Esta visión provoca un desconcierto desgarrador. Intentan hablar, tocar, llamar la atención, pero nadie responde. Es entonces cuando surge la angustia. ¿Por qué no me oyen? ¿Por qué no me ven? Este fenómeno, conocido como choque post-mortem,
Es especialmente común en aquellos que no aceptan la idea de la continuidad de la vida o que temen enfrentar sus propios actos. La negación se convierte en un refugio temporal, una burbuja de resistencia frente a la verdad innegable, pero la realidad espiritual, tarde o temprano, se impone. Para el espíritu, el momento en que reconoce su estado es una revelación sin comparación. En un solo instante, todo lo que parecía sólido y definitivo se desvanece. Las preocupaciones terrenales, los títulos, las riquezas y los conflictos pierden su importancia. Lo que queda es la esencia de sus elecciones y sentimientos, expuesta ante su propia conciencia. Muchos relatan sentir una extraña dualidad. Por un lado, la liberación de las limitaciones físicas. Por otro, el peso de las emociones y los recuerdos no resueltos. Cada pensamiento vibra con una intensidad jamás experimentada, y las emociones no pueden ocultarse ni disfrazarse. El espíritu es testigo y protagonista de su propia verdad. Algunos espíritus, especialmente aquellos que han vivido con bondad y empatía, atraviesan esta transición con serenidad. Son recibidos por entidades luminosas, familiares desencarnados o guías espirituales que les transmiten calma y orientación. Para ellos, el reconocimiento de su nueva existencia es motivo de júbilo y gratitud. Sin embargo, para aquellos que han causado dolor, el choque puede ser doloroso, la negación se desmorona y el alma enfrenta con claridad las consecuencias de sus acciones. No hay verdugos ni jueces externos, solo la propia conciencia que actúa como un espejo perfecto. Cada palabra dicha con dureza, cada gesto de indiferencia, cada oportunidad de amor desperdiciada resuena en el alma con una fuerza inapelable. Este despertar no es un castigo, sino una oportunidad. Aunque el dolor de la comprensión puede ser intenso, también marca el inicio de un proceso de redención y aprendizaje. El espíritu comprende que a pesar de sus errores, siempre existe la posibilidad de reparar, de crecer y de encontrar la luz. Incluso en los casos de mayor sufrimiento, los espíritus nunca están verdaderamente solos. La espiritualidad superior actúa con infinita compasión, ofreciendo asistencia y consuelo. Seres de luz se acercan a aquellos que claman en silencio, ayudándolos a calmar el torbellino emocional y a encontrar la paz. Las oraciones de los vivos también tienen un impacto poderoso. Cada pensamiento de amor y cada palabra de esperanza lanzada al universo se convierte en un bálsamo para las almas en aflicción. Por eso, en los días posteriores a la partida de un ser querido, las manifestaciones de cariño sincero no solo reconfortan a los que permanecen, sino que también iluminan el camino del espíritu que sigue su viaje. Cuando el espíritu finalmente acepta su nueva condición, algo maravilloso sucede. La confusión se disipa y una comprensión más profunda se abre ante él. La percepción se expande, permitiéndole ver más allá de las limitaciones humanas. Las presencias luminosas que antes no lograba percibir ahora se manifiestan con claridad, envolviéndolo en una energía de paz. Es en este punto que muchos espíritus describen sentir un amor indescriptible, una conexión directa con la esencia divina del universo. Comprenden que la vida continúa, que la muerte no es más que un tránsito y que cada experiencia vivida, por más dolorosa que haya sido, tenía un propósito de evolución. La travesía del espíritu apenas comienza. Desde este nuevo estado de existencia tendrá la oportunidad de reflexionar, aprender y prepararse para los próximos pasos de su jornada infinita. Y mientras tanto, aquellos que permanecen en el plano terrenal
pueden contribuir a su paz, ofreciendo pensamientos amorosos, oraciones sinceras y recuerdos cargados de gratitud. Porque, en última instancia, lo que une a los vivos y a los desencarnados es el mismo lazo eterno, el amor. Reflexiones sobre la vida y la muerte. El séptimo día después del fallecimiento marca un umbral trascendental. Para muchas almas, este momento representa la aceptación definitiva de su nueva existencia, comprendiendo que su cuerpo físico quedó atrás, pero su conciencia permanece intacta. En este punto crucial del viaje espiritual se desvelan verdades fundamentales de la vida, aquellas que, en la experiencia terrenal, suelen ser ignoradas o temidas. Uno de los relatos más conmovedores sobre la existencia después de la muerte es el de Daniel Brinkley, quien, tras ser alcanzado por un rayo, vivió una profunda experiencia cercana a la muerte, ECM. Durante su estado de muerte clínica, afirmó haber sido transportado a un espacio de luz donde experimentó una revisión completa de su vida. En este proceso, no solo observó sus acciones, sino que también sintió las emociones que había provocado en los demás. Brinkley describió esta experiencia como una confrontación directa con las consecuencias de sus actos, expresando que no existía un castigo externo, sino una comprensión pura. Cada gesto de amor se convierte en una joya que embellece el alma, mientras que cada acción que causó dolor es una carga que se lleva consigo, declaró. Este fenómeno de revisión de vida es ampliamente mencionado en diversas experiencias espirituales y constituye uno de los pilares del espiritismo. Allan Kardec, en sus estudios, explicó que, tras la muerte, el alma comprende que su existencia terrenal fue una escuela de aprendizaje. Cada desafío, relación y elección formaron parte de su evolución espiritual. No hay un tribunal externo que imponga juicios. Cada espíritu es su propio juez, percibiendo con total claridad el impacto de sus elecciones. Al arribar al séptimo día, la mayoría de las almas han superado la confusión inicial y el temor que suele acompañar a la transición. Aquellos que cultivaron el amor y la compasión durante su existencia encuentran serenidad y plenitud. En cambio, quienes ocasionaron daño o actuaron con egoísmo encaran la necesidad de reparar sus errores, lo que puede implicar futuras encarnaciones para continuar su proceso de crecimiento espiritual. Existen numerosos testimonios de espíritus que a través de médiums transmiten mensajes con el propósito de compartir las lecciones aprendidas. Un ejemplo notable es el libro Memorias de un suicida, psicografiado por la médium Ivonne Pereira. En él, un espíritu llamado Camilo relata su experiencia tras poner fin a su propia vida. Describió la angustia y el arrepentimiento profundo que enfrentó durante los primeros días después de la muerte, así como el alivio y la gratitud que experimentó al recibir ayuda de entidades espirituales superiores. Su historia actúa como advertencia y enseñanza, destacando el valor de enfrentar las dificultades terrenales con valentía y propósito. Al alcanzar una comprensión más amplia, los espíritus perciben que la fuerza primordial en el universo es el amor. El amor que ofrecieron, el que recibieron y especialmente el que fueron capaces de cultivar hacia sí mismos y hacia los demás, constituye la verdadera medida de su existencia. Las posesiones materiales, los títulos y las rivalidades pierden relevancia, dejando solo la esencia del ser. Muchos relatos coinciden en que tras la muerte, las almas experimentan una conexión profunda con un amor incondicional, una sensación de unidad con el todo. Esta comprensión reafirma que no somos cuerpos que poseen un alma, sino almas viviendo una experiencia terrenal temporal. En este séptimo día,
Algunos espíritus son guiados hacia esferas espirituales más elevadas, mientras que otros permanecen en planos intermedios, donde se preparan para futuras encarnaciones o reflexionan sobre las experiencias vividas. Sin embargo, lo cierto es que la muerte no marca un final absoluto, sino una nueva etapa en el viaje eterno del alma. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de estos relatos? ¿Cómo asegurarnos de que cuando llegue nuestro momento enfrentemos la transición con serenidad y no con temor? La respuesta yace en vivir con propósito y amor. Cada gesto de bondad, cada palabra amable y cada acto de compasión iluminan nuestro sendero espiritual. No se trata de temer a un juicio divino, sino de entender que nuestras acciones dejan una impronta tanto en nosotros como en quienes nos rodean. Los espíritus que han regresado para compartir sus experiencias a menudo coinciden en un mismo consejo. Perdona con sinceridad, ama sin restricciones, deja atrás el rencor y valora cada instante. La existencia terrenal es fugaz, y lo único que realmente llevamos con nosotros es lo que hemos aprendido y compartido. Cuando abrazamos esta verdad, la muerte pierde su carácter aterrador y se convierte en una transición natural. Ya no la percibimos como una amenaza, sino como una puerta abierta hacia nuestro verdadero hogar espiritual. La muerte no constituye un punto final, sino un nuevo inicio, una transformación hacia una existencia que trasciende los límites de nuestra percepción física. A lo largo de estos 7 días, el espíritu enfrenta la verdad de su propia vida, siente el impacto de sus acciones y reconoce que el amor es la energía que permanece inmutable. Para algunos, este despertar es sereno y lleno de luz. Para otros, representa un proceso doloroso de confrontación y aprendizaje. Pero siempre existe la oportunidad de crecer, de redimirse y de avanzar espiritualmente. El mayor legado que podemos extraer de esta reflexión es comprender el valor intrínseco de la vida. Cada día es una oportunidad para hacer el bien, para perdonar, para amar y para sembrar luz en nuestro camino y en el de los demás. Nuestras elecciones actuales construyen nuestro destino espiritual, y solo a través de la compasión, la empatía y el amor genuino podremos encontrar la paz, tanto en este mundo como en el siguiente. Vivamos, entonces, con el propósito de dejar huellas de amor a nuestro paso, conscientes de que al final la vida continúa y el alma sigue su viaje eterno en busca de evolución.